Era el verano de 1975, el momento ideal para vender a los turistas. En una de esas aceras del Greenwich Village, en Nueva York, ese vecindario de edificios pegados el uno del otro, donde para entrar primero hay que subir por unas escaleritas. Ese barrio mítico, epicentro de movimientos rebeldes juveniles y hoy lugar de cafés, bares y restaurantes, rodeado todo por el rojo de las casas. Allí precisamente en la acera de aquel barrio, un joven moreno se dedicaba a pintar. Pintaba camisetas en público y luego las vendía a los turistas. Un día por allí pasaba Andy Warhol. A veces le compraba una por $10 e intercambiaba una que otra palabra con el chico. A simple vista, era un chico de la calle, de esos que vivían en casas abandonadas muy comunes en aquellos años en Nueva York. Pero un día, Warhol vería aquella misma calle vacía. El tipo se había esfumado. Ahora tocaba el clarinete en algunos pubs bar con unos amigos. Se lo volvería a encontrar 7 años después, en 1982, en pleno otoño en Nueva York, precisamente cuando los árboles visten rojos, naranjas y amarillos. Es un mes fresco y mucho más tranquilo para recorrer la ciudad. Ya pasó la temporada y ahora había menos turistas. Justo en ese momento, Warhol tenía en mente montar una galería. Había quedado de encontrarse con el galerista alemán Bruno Bischofberger, cuando de pronto el galerista alemán trae de la mano a un joven, a un chicuelo, a un mozalbete. Era Jean-Michel Basquiat. El galerista alemán lo había descubierto como pintor, lo había rescatado de la calle y ahora comenzaba a ser famoso. Los tres se fueron a almorzar juntos a un restaurante vegetariano, el del Soho, y Andy, en la conversación se enteró de que aquel joven que había conocido vendiendo camiseticas era el que había iniciado con su colega, el galerista alemán, y con otro llamado Al Díaz, la moda de llenar los vagones del metro y las tapias de los suburbios de Nueva York con grafitis de aerosol. «Ah, de modo que eras tú, el de los grafitis», le dijo Warhol. «Tú eres ese ser misterioso que siempre firma como Samo en las paredes». Sí, Samo era un acrónimo formado con las palabras Same Old Shit, que significa la misma cosa de siempre. Los pasajeros del metro estaban lejos de imaginar que viajaban rodeados de obra de arte. Esos garabatos esquizofrénicos, protestas airadas contra el consumo, habrían alcanzado precios fabulosos si años después se hubieran vendido en Christie's. Pero a esa hora los vagones habían sido lavados con detergente. El metro transcurría impoluto por orden de la autoridad municipal y Basquiat ya pintaba cuadros al óleo que exponía en las mejores galerías. Durante aquel almuerzo, Basquiat quiso devolverle los $40 que Andy tiempo atrás había gastado en sus camisetas. En este primer encuentro Andy le hizo un retrato con la Polaroid y a cambio Basquiat le regaló un cuadro de los dos que pintó esa misma tarde en 1 hora. A partir de ese día Basquiat entró a formar parte de la tropa enloquecida de la factoría, pero la aventura común duró muy poco. Basquiat perecía el 12 de agosto del 88 a los 27 por un exceso de sustancias en su apartamento de la calle Great Jones. Irónicamente, hoy se ha llegado a pagar más de $50 millones por uno de sus cuadros. Por un cuadro de aquel mozalbete que vendía camisetas en las esquinas de Greenwich Village, Nueva York. Para muchos, Andy Warhol sentía por Basquiat lo mismo que sentía por Truman Capote después de ver su foto en la solapa de su primera novela. Otras veces, otros ámbitos. Allí Capote parece un angelito, así que aquel tipo que siempre se vestía como un dandy salvaje, camisas mal abrochadas, corbata torcida,
bajo la americana arrugada, rastas de cabello afro, aquel artista callejero, de color, sin formación académica, rompía la hegemonía del arte conceptual. Hoy, cantidades exponenciales de pinturas han sido expuestas en honor a su legado en todas partes del mundo, poniendo sus obras como el ejemplo típico del Nueva York de los 80, pero que paradójicamente esas mismas obras parecen que estuvieran más vivas que aquella década y también de quien las pintó. Como decía García Lorca, el sueño va sobre el tiempo, flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño. Y precisamente su pintura sería una semilla, una simple semilla, porque lamentablemente su perecimiento eclipsó su obra. Y eso era precisamente Basquiat, un velero que nunca pudo escapar a la fama, porque aun cuando nadie sabía de él, ni quién era el que pintaba aquellas obras a las que todo el mundo gustaban, y algunos se han atrevido a decir que las calles de Nueva York eran las calles de Basquiat. Así que te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción. Y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Jean-Michel Basquiat nacería en Nueva York un 22 de diciembre de 1960. Sería el primer hijo de los tres que tuvieron Matilde, una puertorriqueña, Matilde Andrade, y un haitiano, Gerard Basquiat. Sus otras dos hermanas eran Lisana y Janina. Más tarde, su madre, Matilde, sería confinada en un sanatorio mental. Basquiat, quien en su adolescencia llegó a fugarse de su casa, con aspecto de un Rimbaud, un poeta maldito, vagaba por las calles de Nueva York, en un tiempo en el que el rap era la banda sonora de la ciudad y el graffiti su huella en los muros y vagones del metro. El seudónimo que utilizaría en aquellos destellos de arte callejero, de grafitis en las calles y vagones y muros de Nueva York, era el de Samo, seudónimo que utilizaba Basquiat, lo mismo de siempre. Pero Basquiat nunca había sido pobre, a diferencia de lo que aparentaba. Era un chico de clase media alta, e incluso a los 16 había ido a una escuela para niños superdotados. Había abandonado la escuela a solo una materia de graduarse. A los 18 vivía en la calle. 2 años duró viviendo en las calles, en edificios abandonados o con sus amigos en el Low, Manhattan, sobreviviendo con la venta de postales y de camisetas que él mismo decoraba. Seguía dedicándose al graffiti. Sus pintadas y escritos tenían mucha carga poética y filosófica, pero sobre todo satírica. Criticaba la política, la filosofía, todo. Se la pasaba por las zonas del Soho, ese barrio neoyorquino donde proliferan las galerías de arte. Epílogo 1. Antes y después de Warhol. En esta fotografía, tomada el 23 de abril de 1984, se puede ver a un Jean-Michel Basquiat y a un Andy Warhol y otro galerista. Para ese entonces ya era conocido Basquiat, y aquella fotografía sería tomada en el estudio de Warhol en la 860 de Broadway.
Para ese entonces, Warhol y Basquiat estaban pintando ya juntos una obra africana de 10 metros de largo. Sin embargo, pese a aquella amistad, pese a aquella colaboración, Basquiat era un chico desconfiado. Había crecido en las calles donde todo se gana a pulso. «Me estás utilizando», solía decirle a Warhol. Se quedaba callado un momento y luego seguía pintando. Esa misma noche, después de terminar el cuadro, era uno de esos veranos calurosos de Nueva York. Era el año 1985, mitad de los 80. Un reconocido ya Basquiat recogía a Warhol en su estudio, pero lo recogía en una limusina que él mismo había pagado. Ya tenía dinero. Ya para aquel año 1985 era un artista reconocido. La fiesta era en el Rockefeller Center e irían famosos y muchos, pero muchos periodistas. Incluso hay una fotografía de aquella noche donde Warhol lo abrazaba. Sí, irónico, tan juntos y a la vez un poco distantes. Eran diferentes, sí, prácticamente en todo, no solamente en la edad. Uno con el cabello afro alborotado, mientras el viejo Warhol con una peluca plateada y con la misma cara de siempre de estar siempre alucinando sin necesidad. Pero aquella noche sería un desastre, cuando horas más tarde se le amargaría la noche a los dos. A Warhol le dieron un ejemplar del New York Times, donde hacían una reseña de una exposición que habían hecho juntos, y donde se afirmaba que Basquiat era la mascota de Warhol. Aquel artículo heriría aquella amistad. Nada volvería a ser lo mismo entre ellos después de aquel artículo. Sin embargo, Basquiat ya era un hombre libre, rico y muy reconocido. Desde el 83, Jan ya era un tipo reconocido y famoso. Incluso hasta el mismísimo Warhol dijo un día que intentaba ser famoso demasiado rápido. Y realmente tenía las ganas y el talento para ello. Su mecenas era Warhol. Con él hablaba todo el día, incluso cuando salían de vacaciones el uno por un lado y el otro por otro. Se llamaban mutuamente. Si Jan Michael estaba en Hawái, telefoneaba a Warhol a Nueva York todo el tiempo. Empezó a ganar dinero, empezó a volverse rico, empezó a ir a fiestas de famosos y a asistir a sus cumpleaños. Tuvo romances con Madonna y era el DJ de fiestas de Grace Jones, de Kate Haring y hasta de Fela Kuti. Y con él quería estar todo ese Nueva York macedonista y creativo del momento. Sus fiestas ya no eran en la calle como años atrás, sino iba a ir al Palladium, a ese mítico club nocturno donde estalló la locura del mambo estadounidense en el 48, ese que queda en la 53 Street, y luego se iba a cenar a Mr. Show, ese que queda en la calle 57 en Nueva York y donde venden comida asiática. Esa era la vida de Basquiat. Pero Basquiat tenía algo que, a pesar de tener riqueza y glamour y talento, no podía cambiar. Era un tipo paranoico, esa enfermedad mental que quizá heredó de su madre, internada en un sanatorio, y que ocasionó el rompimiento matrimonial con el padre de Jan Michael. Y a diferencia de Warhol, a Jan le encantaban las mujeres. Tenía una avidez increíble por llevar a la cama a cualquier camarera que se atravesara en su camino. Así que entre Andy Warhol y Jan Michael Basquiat habían dos universos paralelos, pero se fundían en un solo momento cuando pintaban.
Epílogo 2. El final de una ira y el comienzo de un sueño, pero un sueño eterno. El sueño de todos, propiedad de nadie. Así cantaba en los 90 Alejandra Guzmán, su canción Reina de Corazones. Sueño de todos, propiedad de nadie. Warhol se consideraba de nadie. No le gustaba ir al médico. Le tenía miedo a los hospitales. Por eso cuando a comienzos del 87 era intervenido en una operación de vesícula en Nueva York, horas después de haberse quedado dormido y convaleciente de la intervención, misteriosamente y extrañamente le dio una repentina arritmia mientras dormía. Perecería debido a ello a las 6:30 de la mañana del 22 de febrero de 1987. Inmediatamente el mundo entero volteó su mirada a Jean-Michel Basquiat, el compañero y alumno de Warhol. Y tenían toda la razón. Nueva York sin arte no podía quedarse. Eso era muy fuerte para un joven de 27 años. Un jovencito que había soñado con ser una estrella como sus héroes. Charlie Parker, aquel famoso saxofonista de los años 30 y 40. Ese mismo que pereció a los 34 años, joven y prematuramente. Y otro héroe que tenía era Jimi Hendrix, el famoso guitarrista. Con ellos soñaba aquel chico listo de Nueva York, ese mismo que empapaba sus pinturas de improvisación, violencia, instinto y mucha pasión. Dio rienda suelta a toda su rabia. Su ira iba inspirada y clasificada en esas pinturas. Como él mismo dijo, mi obra está compuesta un 80% de ira, inundado no solamente de ira, sino de menjurjes y vicios. Precisamente perecería de eso el 12 de agosto de 1988. Sí, 88. A los 27 años de edad, alcanzando la condición de artista inmortal. Como paradoja, perecería a los 27, uniéndose al club de los 27, casi a la misma edad de su ídolo, Jimi Hendrix. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias. Gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like, mis estrellas.